Bueno, si les parece, empezamos siendo las 8. En principio, gracias a todos por acompañarnos. Sí. Bien. Entonces les decía, gracias a todos por acompañarnos en una fecha muy movida, siempre llena de cosas la agenda, pero me parece que estamos necesitando un poco de esclarecimiento de varios temas, sobre todo los económicos, y en eso queremos agradecerle a Alejandro especialmente que se haya ofrecido a charlar con nosotros. Alejandro, para quienes no lo conocen, realmente es una eminencia de nuestro país en las ciencias económicas. Esto corre por mi cuenta, evidentemente. Antes era eminencia reverenda, la reverendísima Cardenal Cayano. Tipo, ustedes no conocieron. Pero no en ese es preferible verlo muerto que vivo. No en ese sentido. Bueno, rapidito antes que él me diga que no lo diga, pero es doctor en ciencias económicas, es máster en economía por la Universidad de Pensilvania e investigador principal del CONICET. Así que aprovechémoslo, saquémosle el jugo, además es vecino nuestro del barrio. Así que bueno, eso. Sí, vivimos a 4 cuadras desde hace 51 años. Muy vecino. Bueno, gracias. Hemos venido concurriendo antes de la maldición de la pandemia a los encuentros aquí, muy grato siempre, y estuve en el último y ahora me toca a mí bailar con la más fea, o sea, ser yo el que dé la cara. Me pidió Jean que abordara el tema que podríamos denominar genéricamente la cuestión de la deuda pública. Está claro que vamos a hablar de la deuda del Estado, o sea, la deuda que tenemos todos nosotros por delegación en quienes la adoptaron en función del mandato que se les confirió en sucesivos actos electorales. O sea, la deuda pública es legítima en sí, porque la contrajo o la vienen contrayendo, la vienen negociando, amortizando y renovando quienes tienen atribuciones como tales en función del mandato que les otorga la Constitución Nacional. De modo que vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y que nos condiciona a todos. El otro día recibí, ya fueron varias, una nota de un amigo que dijo, que me pone que como no coincide conmigo en política, por favor no le mande nunca más nada de política. No es la primera, un pariente muy cercano, otra amiga, quizás la amiga más significativa que tenemos, entró varias veces en diálogo escrito cuando se encontraron con serias dificultades para seguir dialogando. Bajaron la persiana. El método es novedoso. Yo tengo algunos años, como podrán advertir, y desde los 12 años tengo que ver con la política de algún modo. Me afilié a la Juventud Socialista de los 12 años, no me puedo nunca olvidar. Y siempre entendí que es muy importante estar vinculado a las cuestiones políticas, porque la política se mete con uno aunque uno no quiera. Es un problema psicológico e interesante de discutir, de las pocas cuestiones que uno quiere rehuirle o incluso cree que puede rehuirle y que quiere desentenderse, pero que todos los días
toma decisiones por uno. De modo tal que si uno no se preocupa por lo que se decide, se está dañando a sí mismo. Esto es como no vacunarse, ¿no? Tenemos una persona, yo no me quiero vacunar porque no creo en las vacunas, pero si usted no se vacuna, perjudica a todos porque mantiene vivo el virus. Bueno, esto es lo mismo. Con la política se pueden hacer muchas cosas, menos mandarla al trasto de la basura. Y además, en la medida que tenemos preocupación por lo que sucede alrededor, tenemos que tener argumentos en la mano, aquellos que estamos identificados con cierto pensamiento político ideológico, para discutir con los que quieren discutir con uno. En general, pocos y muy renuentes, pero algunos hay, o por lo menos algunos recibe. Yo tengo otro amigo que me escribió: no me mandes más porque mi mujer se pone muy mal, entonces te voy a abrir una casilla solo a mi nombre. Está bien, el tipo evita que la mujer a la noche le escupa, le grita, le proteste, y yo soy el culpable, entonces está bien, sacala de la circulación. Una abogada muy inteligente, capaz, culta. Y después me tocó, con esto cierro esta introducción porque es importante, una socióloga de las más importantes del país, que fue compañera de trabajo mía hace unos 40 años. Sí, 40 años. Que antes de las PASO le pedí hablar con ella. Alejandro, tantos años que nos conocemos, venite. Fui a la casa, toqué el timbre, entré, me dio algo fresco y empezamos a hablar. Y teníamos algunas diferencias, algunas profundas, pero el tono fue siempre amable porque además había una relación afectiva muy acentuada de años. Entonces yo la incluí en el grupo de gente con la cual dialogo vía mail o vía WhatsApp. Hasta que un día me escribe: no me mandes nunca más nada porque no quiero hablar más de política. De vez en cuando se me filtra. Claro, cuando hay una cosa que me parece muy impactante, le mando, y si me llegara a protestar le digo: y quedaste en el grupo, no me di cuenta, no te borré, cualquier cosa. Bueno, esa parte la editamos del video, ¿no? Así no se entera. El tema que nos preocupa hoy es el tema más preocupante hoy en la Argentina, porque tiene muchos ribetes, muchas facetas. Una, que la voy a abordar al principio, es el esquema formal de una deuda que toma alguien, en este caso el Estado argentino, y que tiene que pagar y que no puede pagar, o sea, que nunca pudo pagar, porque eso es lo más interesante de todo, o lo más triste de toda esta cuestión. No es que nos pasa por primera vez y no tenemos experiencia previa, no, debe ser la 10ª, la 15ª, no sé cuántas veces se comprometió, se firmó los plazos, los días que corresponde, la tasa de interés y otras hierbas que después vamos a citar, y al poco tiempo no tenemos recursos. ¿Qué es lo que caracteriza el fenómeno de la deuda pública en la Argentina? Lo caracteriza el hecho que para que funcione nuestro aparato productivo hacen falta dólares. Es una especie de lubricante indispensable, obligatorio, alimenta la supervivencia del aparato productivo, porque gran parte del aparato productivo instalado en el país se produce con partes que se importan, o con maquinaria que se importa, o con tecnología que se importa. Si eso se interrumpe la actividad. Así que siempre hay que tener suficientes
recursos en moneda fuerte para comprar afuera lo que no se hace adentro. Y el déficit estructural de la economía argentina, sobre todo del ámbito de la industria, no del sector agropecuario, pero la industria, que es el que provee una parte muy importante del empleo urbano de la Argentina, se produce porque hay flujos externos que ingresan al país para completarlo. El otro día, por ahí tengo el recorte, la empresa Gilera, la de motos, anunció que volvía a producir motos en Argentina después de 5 años que había interrumpido en 2016, decidió dejar de hacerlo y solo las importaba. Ahora las va a ensamblar acá. Porcentaje de producción nacional que estima en el primer año 9%. El resto lo importa todo. Entonces uno va arriba de una moto Gilera, Dios me libre, y guarde, y está manejando una carrada de dólares que se ha hecho falta para que esa máquina existiese. Es preferible importarla entera, porque si se ensambla hay trabajo que se utiliza para ese objetivo y poco a poco se va produciendo un proceso de sustitución que tiene su propia dinámica según la actividad. En el sector automovilístico, en este momento es el mejor momento en la historia de las ensambladoras de automóviles, porque entre el 30 y el 40% de un automóvil ya es de producción nacional, pero el otro 70 o 60 y todo lo que supone el aparato tecnológico, la investigación sobre el modo de construir, los cambios en el sistema tecnológico de ensamblado, etcétera, etcétera, vienen de afuera. Entonces, cuando la economía crece, por cualquier razón, el rojo de la capacidad de compra que se produce en la estructura productiva argentina se va para arriba y provoca un déficit estructural muy serio. O sea, disminuye cuando hay recesión porque no crece la economía, pero cuando la economía crece, la demanda externa coloca al sector industrial como fuertemente negativo. Ese es un ingrediente central en cuanto a la necesidad de tener un flujo de recursos suficientes para construir un producto manufacturado que se vende en el mercado interno. Después está el hecho de que un porcentaje en los últimos años muy creciente de capital concentrado de la actividad productiva urbana, no rural, urbana, es extranjero o se va haciendo cada vez más extranjero. ¿Qué implica eso? Implica que hay que mandar las utilidades y los dividendos al capital originario de esa empresa. Si no se hace, se va, cierra, o echa gente, o disminuye actividad, condición fundamental de su supervivencia, que le dejen mandar los beneficios que obtiene. Como todo eso implica buscar recursos en moneda dura y no hay suficiente capacidad propia de generación, porque ¿de dónde podría venir más recursos en la Argentina? No tiene, pese a lo que dicen los opositores, emigrantes que viven en otra parte y mandan remesas. Hay países en América Latina, muchos países en América Latina que sobreviven por eso exclusivamente. México tiene un ingreso mensual entre 3.000 a 3.500 millones de dólares por remesa que manda las familias mexicanas que están en el exterior. Ecuador es muy característico de eso, gran parte de Centroamérica, Guatemala, básicamente El Salvador, tiene ese
perfil Perú también tienen grupos, sectores de la población que emigraron, lo siguen haciendo, entonces cierran el bache del consumo. Segundo problema, si tenemos que recoger divisas para pagar lo que hace falta en intereses de capital, dividendos, en compra de tecnología, partes y piezas y repuestos, el volumen de lo que sobra de la venta hacia afuera menos lo que se compra afuera no alcanza. Es un problema estructural endémico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hace 70, 80 años, o más, más o menos, desde los 30 en adelante, se fueron acumulando ese tipo de demandas que no pudieron nunca ser cubiertas con recursos genuinos, o sea, aquel recurso que supone que yo le vendo afuera más de lo que le compro, que me sobra la balanza comercial favorable. Este año, el año pasado, muy probablemente el que viene, ha habido un excedente de la balanza comercial importante, pero ni de lejos cubre todo lo que hace falta para mantener el aparato productivo andando, con el agravante que la Argentina es un país evidentemente urbano. El 93-94% de su población vive en aglomeraciones urbanas, no depende de la siembra, la cosecha o la cría para sobrevivir. Gran parte de los países de América Latina tienen porcentajes siempre superiores. Cuando uno habla de un país como Bolivia o en Centroamérica, Brasil incluso, etcétera, tiene un grupo importante de su población que se satisface en alimentos. Argentina no, todos nosotros no sembramos ni una maceta, o a veces un poco de orégano en una maceta, pero en realidad todo se compra en el mercado, y el mercado es el que vende el producto que ha sido transformado, que ha sido producido internamente. Entonces, el segundo problema, dada el perfil de la actividad productiva argentina y la acumulación histórica del modo como se estructuró ese aparato productivo, hay un déficit estructural de divisas que no se puede cubrir de ningún modo con saldos favorables de venta de soja, maíz, trigo y vaca al exterior. Eso se podía hacer en los años locos del siglo XIX y principios del XX, cuando había mucho menos población, había una importante capacidad de exportación de productos del campo y la demanda interna era mucho más modesta que hoy. El consumo, al nivel de la sofisticación que se ha venido produciendo, todo esto que vemos sobre la mesa no existía hace 100 años. Ni que hablar de esto, este aparatito que además está producido con 50, 60 o 70% de partes importadas, así que poco es lo que resuelve la cuestión. La gente compraba, ahí pesan otra vez mis años, me acuerdo de chico, qué se comía, qué se hacía, a dónde se movilizaba uno para pasear o distraerse. En el verano el helado, que se hacía sin ningún problema porque agua con azúcar y una esencia. La comida que se fabricaba en una parte importante dentro de la casa, o si no, era el almacenero de la esquina. Entonces, no había una demanda compulsiva a tener necesidad de recursos para consumir bienes
internos, con el agravante que con los años la sofisticación de los sectores terciarios, los sectores de servicios, algunos muy sofisticados, los que producen este material, o la central de producción de agua corriente, porque el agua corriente también es un producto relativamente más nuevo, todo lo que supone el sistema eléctrico, la radiofusión, la tecnología innovativa, todo eso fue generando demandas de importación o incorporó demandas al perfil del consumidor que en muchos casos debieron ser cubiertas, por lo menos con tiempos largos hasta que se arraigara en el país la actividad, con bienes importados. Entonces, sobraban divisas, había muchos recursos externos disponibles. 1890, 1900, no dejaron de haber crisis tremendas, la crisis del 90 con Pellegrini que salvó la ropa, pero en general había. Entonces, eso es un tema que tenemos que enfatizar. A mí me interesaría hoy bajar algunas ideas que puedan ser aptas para constituir argumentos de disputa, de discusión, de convencimiento a terceros de lo que realmente le sucede al país. ¿Qué sucede con toda esta dinámica que estamos diciendo? Que a medida que crece el nivel del consumo, que se hace más amplio y sofisticado, que requiere mayor cantidad de productos que no se pueden improvisar en el sistema productivo local, sino que tienen que importarse, que a su vez provocan la necesidad de tener crédito externo para poder comprarlo. Es una bola de nieve, cada vez se hace más difícil financiar con recursos genuinos, que no los existen, pero se aleja mucho más esa posibilidad. Hoy es imposible, seamos bien claros, el saldo favorable entre lo que se compra y se vende al exterior debe alcanzar a la mitad de lo que hace falta cada año para sobrevivir en el país. Cuando hay saldo favorable, porque en este último año, sobre todo, aumentaron mucho los precios de las commodities que la Argentina vende, se detuvo el consumo por la pandemia, entonces hay un sobrante mayor, pero nunca suficiente para cubrir todas las necesidades que hay del sector financiero, del empresariado de propiedad extranjera y de la integración de partes, piezas y repuestos para la producción manufacturera local. Entonces aparece el tema del endeudamiento, o sea, hay que pedir prestado afuera para poder lograr que la máquina siga funcionando, no hay más remedio. Y ese préstamo que se pide afuera fluctúa en el tiempo de acuerdo a la situación económica del país. Lógicamente, si el país crece mucho, tiene una tasa de crecimiento alta, es muy fuerte la demanda de afuera. El país produjo, entregó al mercado interno y externo este año más o menos, no tengo la cifra exacta, pero de entre 300 a 350 mil automóviles o camiones rodados. Llegó a ser en su momento de mayor auge 700, 800 mil. Eso produce un agujero impresionante en la estructura de financiamiento, porque
Primero por las políticas de las grandes empresas automotrices. En todos los países en donde hay buen consumo, ensamblan y compran o producen en los países donde la mano de obra es barata. Entonces, no se hacen acá. Prometen que el año que viene van a reemplazar, pero la promesa es vana, porque es el negocio, comprar barato y vender a un mercado ávido, que es el mercado urbano argentino. Somos casi 50 millones de habitantes, de los cuales 45 o 47 ya son urbanos, ya necesitan necesariamente medios de transporte individuales o colectivos que se tienen que comprar afuera, no hay más remedio. Entonces después empieza el segundo problema: ¿cómo se hace para financiar el agujero que estamos hablando? ¿Quién lo financia? Lo financian empresas privadas y el sistema financiero internacional, los bonos que se puede vender para conseguir los dólares. Entonces, la deuda financiera siempre crece, no se amortiza, baja un poco cuando ocurre lo que ocurre en la Argentina inexorablemente. Los gobiernos de sesgo popular que impulsan el ingreso de los habitantes en forma creciente, que acentúan el consumo, que permiten incorporar bienes públicos crecientes, hospitales, viviendas, etcétera, son los que enfrentan el problema de que se les va cada vez siendo más difícil financiar el crecimiento económico. Entonces viene la derecha, cuando estos problemas producen inflación o producen malestar económico, viene la derecha, toma el poder y arregla con los acreedores. ¿Qué arregla? Bajar las importaciones, lógicamente, o sea, comprimir el consumo interno, explotar más la mano de obra, subir la tasa de interés de los bancos, porque de ese modo se hace más difícil financiar el crecimiento económico, provocan recesión, menos salarios, menos empleo, menos crédito barato, todo lo que nos hace ahora, al revés, provocan recesión. Y inexorablemente le toca a los gobiernos populares que quieren modificar el perfil de la actividad económica y impulsar el crecimiento con inclusión, enfrentar la pesada herencia del endeudamiento público que no se puede pagar. El gobierno de Cristina, de Néstor Primero y Cristina después, se enfrentaron con la cesación de pagos de fines del 1900, 2001, y tuvieron que refinanciar toda la deuda, pidiendo quitas muy altas, etc. La negociación es dura, es difícil, y ahí entra un nuevo elemento. ¿Quiénes son los que controlan la negociación? ¿Quiénes son los que manejan el capital financiero internacional? El capitalismo financiero, el capitalismo que se nutre de los recursos básicamente de los bancos, el sistema de colocación de bonos. Luisito Caputo, el sistema que tiene personajes dedicados a hacer grandes negocios financieros, costosos, con alta tasa de interés, que se acumulan cada vez más hasta que se tornan impagables. Se tornaron
varias veces impagables en los últimos 30, 40 años. 1982, 1989, 1998, 99, 2019. 4 momentos en que llevaron esas políticas de endeudamiento desesperado para poder subsistir y al mismo tiempo recursos que hacían falta para otros destinos y que se fueron aplicando a salvar las deudas impagas en medio de una crisis. La crisis del 82, que fue muy seria, la del 89 fue la de la hiper contra Alfonsín, se la hicieron muy bien preparadita, la crisis del 2001, que se creyó que era terminal. Todos decíamos, después de esto el capitalismo se hunde. No, nos hundimos nosotros, porque el capitalismo tiene recursos financieros de gran magnitud y pudo manejar y aceptar. Fíjense ustedes, en los 4 casos que estoy citando, se salvó el crack financiero reduciendo el volumen de la deuda pública externa. Se renegoció la deuda. Y ahí empieza el otro tema que quiero tratar. Se renegocia la deuda por parte de quienes la entregaron, la consolidaron y la hicieron descomunal, a sabiendas que no se podía pagar. Hay un elemento de fuerte perversidad en todo este fenómeno, que no tiene que ver estrictamente con la dinámica de acumulación de la economía, como acabamos de explicar, sino tiene que ver con el negocio financiero. Por ejemplo, en el año 2001 se renegoció varias veces la deuda. Una de las renegociaciones supuso que los bancos hicieran cargo de los bonos públicos, pero a un valor tal que supuso que la deuda aumentó en 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Un negocio hecho por Sturzenegger, Cavallo y compañía. Sturzenegger era presidente del Banco Central y después fue secretario de Política Económica de Cavallo. Ellos fueron los que renegociaron la deuda con quitas altas en ese momento. Después Néstor y Cristina otra vez con quitas. Ahora en el caso de la deuda privada, no la pública, con quitas. Si siempre hay quitas, ¿cómo los tipos siguen prestando? No se imagina. Yo tengo deuda con el almacenero de la esquina cuando existía. El almacenero tiene que llegar a un momento que no, viejo, usted nunca me va a volver a pagar. Ya una vez me dejó colgado de la brocha, no le presto más. Con usted no hago más. No, siguen haciendo negocio. Quiere decir que hay otro elemento que juega, que es la autonomía del sistema de endeudamiento, de lo que pasa realmente en la economía. Es como que viniera un médico especialista que no tiene nada que ver con tu enfermedad a ofrecerte una forma de terapia nueva, diferente, muy costosa, que te deja en la lona, pero que te salva. Pero yo digo, esos señores que hacen ese salvataje y que permiten que se les reduzca el monto de la deuda como se redujo en estas 4 ocasiones que estoy hablando, no sabían que eso iba a ocurrir. Sí, sabían perfectamente que iban a ocurrir. Pero es un sistema perverso, es un sistema como de las hipotecas del 2008.
Las hipotecas, hubo, no sé si algunos se acuerdan, que ya han pasado 13 años, apareció en televisión un video sobre un supuesto encuentro en Estados Unidos o en Europa, no me acuerdo bien, entre dos personas que dialogaban. Una de ellas le contaba a la otra que había tenido problemas para pagar la hipoteca porque se había quedado sin fondo. No se preocupe, le decía el otro, eso se arregla muy fácil, vendemos más hipotecas. ¿Pero a quiénes? Sí, a los negros de Alabama, decían. Pero lo que tienen son chozas, no importa, usted la tasa a muy alto valor, le damos la hipoteca y se hace de dinero para sobrevivir. Se forma una burbuja, un espacio financiero autónomo de la actividad productiva en donde se producen rentabilidades de tal magnitud que no importa que después tenga que reducir el valor de la hipoteca a una tercera parte. Ya ganó lo suficiente el tiempo que pudo cobrar intereses y el monto final seguramente no es muy diferente del que puso inicialmente. Entonces hay toda una estructura funcionando del sistema capitalista que alienta la especulación financiera porque tiene capacidad de generar mucho beneficio, dinero que produce dinero, no producción que produce recursos monetarios crecientes. Y entonces hay una lógica del capital financiero que se autonomiza del sistema productivo con la excusa de que tiene que salvar a la economía, crea un mecanismo muy perverso de endeudamiento con todos los elementos para que ese endeudamiento siempre salga bien parado. Primera condición, el sistema cobra tasas de interés por afuera de lo que deberían ser las tasas si se refiriesen a procesos de producción. Tiene su propia dinámica, gira en torno a su propia dinámica. Cuando dije Luis Caputo, ustedes se acordarán, el ministro de Finanzas de Macri era el amigo del alma, como él lo llamaba, Luis Caputo, compañero de Newman, de la escuela, cuya única tarea en el mundo, y con muy buen éxito, es armar estas bicicletas financieras. Y armó la Argentina, o sea, infló el ingreso de divisas por afuera de lo que el aparato productivo podía efectivamente estar en condiciones de amortizar en el 2016 y 2017, hasta un momento dado que tenía tal magnitud ese volumen financiero, 100.000 millones de dólares en un año y medio, que estalló en marzo del 2018, porque nadie más le quiso seguir financiando recursos a la Argentina, sabiendo que por lo menos iba a declarar en moratoria, pero no tenían perspectiva de cobrar. Se habían hecho muy buen negocio, pero hasta ahí llegaron, más no quisieron dar. Este mecanismo, que pareciera realmente de locos, no es de locos, es de vivos, y está avalado, está respaldado por una institución financiera internacional que fue creada con otro objetivo. El Fondo Monetario se creó en el año 1944 en un lugar de Estados Unidos que se llama Bretton Woods, y resultó una herramienta con otra institución que se creó al mismo tiempo, el Banco Mundial.
La idea era que en la posguerra ya se estaba seguro que la guerra terminaría pronto con la derrota del nazismo. Iban a haber dos grandes instituciones financieras internacionales. Una, el Fondo Monetario, que se iba a encargar de arreglar, de apoyar, de viabilizar acuerdos para que no se produzcan cracks financieros por déficit de recursos que tengan algunos países, y otra, Banco Mundial, de promoción del crecimiento económico vía inversiones en infraestructura, en proyectos productivos, etc. Entonces el Fondo Monetario se encargaba originariamente de prestar dinero para salvar contingencias financieras desfavorables, sobre todo de los países como nosotros, países que habían emergido de la guerra con una industria bastante desarticulada, no planificada, que dependía mucho del financiamiento externo, pero que tenía un mercado interno ávido, mercado urbano, para consumir bienes manufacturados, y que por ende presionaba sobre la capacidad de generar divisas por parte del país. Se producían dificultades en ese sentido, aparecía el fondo prestando, entregando recursos para aliviar la presión sobre el monto de los dólares que le hacía falta al país para funcionar. Pero después cambió el sentido del fondo. En 1969 no solo siguió haciendo lo mismo, pero se convirtió en el agente guardián, en el representante, en el mandatario de los capitales financieros que circularon desde entonces con el objetivo de salvar a economías en quiebra financiera. Y ese objetivo lo adornó con algo novedoso. Cuando uno le debe al almacenero de la esquina, pobre almacenero que no existe más, cuando uno le debe a Garbarino, Garbarino le dice, bueno, le voy a rematar el televisor que le vendí. Bueno, si lo prende a favor de ellos, sí, pero hoy se compra sola firma, se firma un papel y chao. Entonces Garbarino demanda a la justicia y dice, tal señor me compró un televisor, se comprometió a pagarlo en 10 cuotas anuales iguales y consecutivas, y hace 3 años que no me paga, quiero que lo obliguen a pagarme. Muy bien, y actúa la justicia. Y nada más, no se mete en lo que le pasa a ese señor al interior de su casa. Lo demanda por el valor impago. El Fondo Monetario comenzó a establecer condiciones, cosas totalmente novedosas, inusuales en cualquier sistema financiero conocido. Existe la condición de que se hace una prenda o una hipoteca, entonces se remata. Pero si no hay esa condición, si es un crédito a sola firma, como eran los bonos públicos que se vendían para conseguir dólares, corría el riesgo de no cobrar, y entonces el Fondo Monetario empezó a poner condiciones para el funcionamiento de las economías que recibían apoyo financiero del fondo. ¿En qué consistían esas condiciones? Tales que crearan internamente en el país mayores posibilidades de que se generen recursos para devolver la platita. ¿En qué consistían? Y, por ejemplo, que se abrieran a las importaciones, que no hubiera proteccionismo aduanero, que
que no hubiera subsidios, que la tasa de interés a los bancos sea positiva. ¿Les suena? Esa es una de las principales cuestiones que en este momento se debaten con el fondo. O sea, hoy en día, si uno abre el diario y ve alguna información especializada, la tasa de interés es muy baja para muchos consumos. Y el banco paga también bajo. El plazo fijo hoy en día de un banco es el 30-35%, casi un poco más de la mitad de la inflación, nada más. Entonces, para los bancos no es negocio. El negocio es tener tasas de interés que superen la inflación, porque eso les permite beneficios extraordinarios. Ahí también se mete el Fondo Monetario, se mete en el modo como se produce en las fábricas, el régimen laboral para posibilitar que haya menor costo laboral y entonces pueda haber más beneficios económicos para las empresas, paguen más impuestos y haya recursos para devolver la plata a los que la prestaron. Todas acciones que interfieren en la vida normal de la actividad económica y social de un país, por supuesto, reducir las jubilaciones, todo lo que va en detrimento del consumo para que sobre más para pagarle a los acreedores. Ese aparato financiero perverso así imaginado, a partir de los 60, fines de los 60, principios de los 70, empezó a adquirir autonomía de su función de apoyo a los sistemas productivos. Asume vida propia, la vida propia de un mecanismo que producía dinero especulando con el dinero, sin mediar una transacción comercial o productiva que lo justificara. Fíjense ustedes qué cosa terrible. En la Argentina el golpe del 76 fue la patada inicial de esa estrategia económica, la época de la plata dulce, o sea, venía plata de afuera, se colocaba internamente, se vendían los dólares, se conseguían los pesos se ponían en los bancos que cobraban, daban tasas de interés altas, por lo que dije recién, estaban un tiempito, como había libertad de mover capitales sin ninguna restricción, tomaban de vuelta el plazo fijo que habían puesto más los intereses, compraban los dólares y se los mandaban a los dueños del capital financiero. Y eso actuaba con total autonomía de lo que le pasaba a la economía. Casualmente hundía la economía, pero no les interesaba. Su función no era la función bancaria de sostener, fomentar o alentar la producción del empleo. Era la función de especular con la bicicleta financiera. Y el problema que tenemos hoy en la Argentina, volviendo al principio, es que esa dinámica, esa lógica de funcionamiento del sistema económico y financiero prevaleció fundamentalmente sobre cualquier otra consideración en la época macrista, con varios agravantes tremendos en el medio. En primer lugar, Macri toma un crédito que sabe que no se va a poder pagar. Ojo, esto es lo más importante que hay que decirle a la gente.
El crédito que Macri tomó del Fondo Monetario cuando ya no le prestaron más los financistas internacionales en marzo del 2018 era un crédito que sirvió básicamente para solucionar el problema de los que negociaban recursos financieros con bicicletas, con inversiones rápidas, etcétera. Lo admitió Macri hace 15, 20 días, diciendo que el crédito con el Fondo Monetario es para los bancos. Y punto. Yo supongo que el 99% de la población no entendió jota lo que quería decir, como para los bancos. Sí, para que los bancos pudiesen recuperar los dineros que se habían traído de afuera y se pudiesen remitir nuevamente al capital originario en los países que los habían enviado. Un hecho, digamos, maldito, perverso. Macri lo sabía. El Fondo Monetario también lo sabía. Sabía que la Argentina no iba a poder pagar 20.000 millones de dólares el año que viene, otros 20.000 en 2023 y el resto en el 2024, porque sacaba la cuenta así de almacenero, cuánto entra y cuánto sale en divisa de la Argentina, y sobran unos 5.000 millones. Entonces se funden esto, se quiebran, para la quiebra. Bueno, le prestamos para que salven la ropa, por lo menos en el 2018 y el 2019. Pero no había otra cosita. El negocio financiero que es el negocio de los bancos y el negocio del capital financiero respaldado por el fondo, y es el negocio de los gestores muy importantes políticamente hablando, los gestores como Luis Caputo, negociantes de bonos con un mercado que es el mundo y que manejan guaridas fiscales, toda clase de operaciones financieras. Durante 2018 y 2019 no iban a tener dificultades porque entró la plata fresca. Entonces los bancos la toman, se la dieron a los bancos se la mandaron a los países de origen donde estaban los prestamistas reales, que habían llegado a aumentar en 100.000 millones de dólares el abultado pasivo público argentino. ¿Quiénes más aparecían comprometidos en este infame negocio a sabiendas? Porque eso es la otra cosa muy importante. Nadie actuó ingenuamente. Nadie dijo, uy, nos quedamos sin plata, ¿qué hacemos? No conseguimos, quisimos hacer 50 fábricas y no las pudimos, solamente llegamos a 20 y no pudimos conseguir que vendan al exterior no hicieron no hicieron un solo préstamo productivo con los 44.000 millones. Los 44.000 millones sirvieron para el buen negocio del capital financiero y para salvar el bache 2018-2019. Seguramente con la promesa a Macri y sus allegados, que son todos del negocio financiero internacional, que ganando la reelección algún arreglo iban a poder hacer. Vos no te preocupes, la guita no la vas a perder. Entonces hay que darle plata a este señor para que gane las elecciones. Y eso también está admitido oficialmente. El actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ahí tengo el nombre, no importa, siempre me olvido del nombre, admitió públicamente que él en ese momento era miembro del directorio del Fondo Monetario en representación de Trump. Admitió que se siguieron instrucciones precisas de Trump para dar el crédito con el objetivo de que tenga la reelección asegurada.
consiguió ganar el 2017 con ese abultado recurso anterior, los préstamos, y consiguió que el 2018 y 2019 no estallase la economía al estilo 2001, porque si no hubieran venido esos recursos estábamos fritos. Otra perversión que todos sabían, lo sabía Trump, o sea, lo sabía el poder político mundial, lo sabían los financistas que prestaron, el capital financiero que hoy predomina en el capitalismo contemporáneo, lo sabía el fondo que prestó 5 o 6 veces más lo que tenía permitido prestar de acuerdo al aporte de capital que la Argentina tenía en la institución. El monto del préstamo fue descomunal en términos de lo que estaba autorizado a prestar. Y les importó un rábano. Y lo sabían los de acá, que por supuesto no pasaron por el Congreso, y se enojan cuando Máximo ahora le dice de todo. Sabían que el préstamo era ilegal desde el punto de vista interno de la Argentina. Está la denuncia judicial hecha por el actual gobierno. No creo que pase absolutamente nada, porque es sagrado el capital financiero, es como tocarle la colita a la primera diva mundial, no se puede, está prohibido. Pero sabían eso, todos sabían lo que estaba sucediendo, cada uno haciendo su negocio, mientras la sociedad argentina padecía 3 años de recesión. El salario se había caído un 20% en términos reales, habían cerrado decenas de miles de pequeñas y medianas. Había una recesión instalada en la Argentina fruto de la política económica, pero les importaba un rábano, porque ellos no funcionan con la política económica de la producción y del empleo, funcionan con la política financiera del negocio a escala mundial. Entonces, en este momento, ¿qué enfrentamos? Yo creo que ya es suficiente, ¿sí? ¿Qué enfrentamos? Enfrentamos una situación muy delicada, porque lo que habría que hacer es decir, Fondo Monetario, chao, vayan a cobrar la magota. Ustedes, todo lo que hicieron, sabía que iba a ocurrir, así que transgredieron las normas internas del fondo. Sabían que no se les iba a poder pagar lo que se comprometieron, hicieron compromiso con el gobierno argentino, y admitieron que la plata llegara de afuera y fuera a los bancos para financiar los recursos que habían puesto los señores de afuera en los negocios financieros locales. O sea, admitieron la fuga de capitales, que también lo tienen explícitamente prohibido por un artículo de la Carta Orgánica del Fondo Monetario. O sea, más perversión imposible, y más diríamos fraude, o no sé cómo llamarlo. Todos estaban comprometidos en eso, y por supuesto lo que sucede es que se fueron y ahora hay que pagar lo que hicieron. No se le puede decir que no le vamos a pagar, como dicen algunos que saben que hay que pagar, pero dicen eso para conseguir votos, adhesión. No se puede no pagar porque el Fondo Monetario tiene 170 países integrantes, que prácticamente todo el mundo, incluso China, todo el mundo, y inmediatamente impone sanciones de tal magnitud que el 2001 es una excursión a Mar del Plata. No hay opción, no hay opción. Hay que tratar de negociar
lo máximo posible. Pareciera, con esto cierro, ¿cuáles son las condiciones actuales de la negociación de esta perversa trampa que todos los que tuvieron poder la armaron a sabiendas? Y eso yo personalmente pido encarecidamente que se repita, porque si no parece que se equivocaron o no les dio bien, no funcionaron las empresas a las cuales les dieron préstamos, los del exterior no entendieron bien qué es lo que sucedía. No, todo mentira, pero mentira confesada, no mentira que yo digo, mentira confesada, directa, concreta. Es un problema psicológico, digamos, de psicología colectiva, de enajenación de las funciones de gobierno por parte de actores sociales altamente encumbrados afuera y dentro del país. Fíjense ustedes que tanto le va a dar bola, que con la crisis del 2001 se entabló un juicio. El juicio con el megacanje. El megacanje produjo, como les dije antes, 50.000 millones más de deuda que la que había. En el megacanje actuó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es como nuestro Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, con un personaje que se llama, lo vi el otro día por televisión, Summers. ¿Quién? Summers, S-U-M-M-E-R-S. Este personaje era secretario del Tesoro y actuó en el megacanje. Entonces, el juez que tenía en su cargo la investigación en la Argentina le pidió que declarara. No declaró, no vino, está en rebeldía, no le pusieron Interpol, por supuesto. Un señor, es demasiado, como dijo una vez Obama, a los bancos hay que salvarlos porque son demasiado grandes para que se caigan. Este es demasiado importante para que Interpol lo agarre de los pelos si todavía tiene y lo traiga acá a declarar. Entonces, estamos en una situación muy crítica porque todo el poder lo tienen los que tienen la manija, los que deciden. Nosotros no tenemos nada, no hay nada con qué presionar, una relación de fuerzas completamente desigual con la quinta columna adentro, ¿no? Habrán leído, visto la televisión hoy a la mañana, con las enormes dificultades que hay para paliar una situación social muy deteriorada. Y con la necesidad de negociar que, como dice Alfredo Zayat, el remedio sea el mejor de los peores remedios, el mejor de lo más malo, porque no existe un panorama bueno, existe malo y muy malo. Entonces, de lo malo, lo mejorcito. No a la reforma laboral a la que la gente le echen sin indemnización, limitar el tema de la protección a la industria nacional, porque si se arma un gran lío puede haber una explosión social imparable. Pero lo que no quieren dar el brazo a torcer hasta ahora es en subir la tasa de interés de los bancos, porque son ellos. El Fondo Monetario es el garante de los bancos, es el patrón, el vigilante, el representante. Dale. Las tasas de ganancia, o sea, uno va al banco y pone plata en un plazo fijo, me da, supongamos el 30%. Ahora, el banco presta sí. al 60%. 50%. No se presta ese valor.
Hoy en día no hay esas tasas. Bueno, No. pero digamos, lo que presta el banco es mayor a lo que el banco me da. Más alto que lo que paga por el dinero. ¿Cuál es esta tasa más alta que existe el fondo? ¿Para qué, digamos? Para el financiamiento de cualquier empresa. Para que ganen más los bancos. Ok, pero es un impedimento entonces para un crédito de desarrollo, supuestamente, ¿no? ¿Para? Si yo quiero un crédito para comprar más maquinaria para Sí, mi sí. fábrica. Sí, pero si vos le pedís al tipo que pague 80% de tasa de interés, no toma el dinero. O si lo toma, se ahorca. Claro, eso no ocurrió con el macrismo, esas tasas del 86 creo que llegaron. Sí, sí. Eso, En toda la época macrista las tasas de interés eran descomunales en los bancos. ¿Se acuerdan la tasa de interés de las tarjetas de crédito? 56. No, eso es jauja. De 3 dígitos, 120, 130. Menos mal que ¿Quiénes son las tarjetas de crédito? 3. Visa, American Express, Mastercard, el capital financiero internacional que financia el funcionamiento del sistema de compra a plazos de todo el mundo. O sea, porque vos con tu tarjeta Visa vas a Perú y haces una operación con tres cuotas mensuales. ¿A qué tasa de interés? Dios te libre. No sé cuál es esa. Pero es un negocio de la empresa Visa que es capital financiero, nada más. No tiene una fábrica, un campo, una industria tecnológica. No, es negocio financiero puro, que funciona por afuera de lo que le hace falta al sistema productivo para brindar bienestar para su población. Y encima, como dice Biden, no paga impuestos. Biden, no sé si lo vieron en televisión, y fue hermoso, diciendo así: paguen, pero por favor paguen, tienen que paguen. El 1% de las empresas yanquis de mayor nivel no pagan impuestos. Todo es negocio financiero. Entonces, podemos pensar que existe por encima de los Estados-nación estos capitales financieros que existen porque si no se los puede legislar, está por encima de los Estados-nación. Sí, claro que funciona por encima. Bueno. Totalmente perdonados, totalmente autorizados a realizar cuanto negocio quieran hacer, que saben que nos lo van a controlar. Los paraísos fiscales es esto. Claro, pero quiere decir que ellos, estos capitales financieros autónomos, igual tienen herramientas para operar dentro de las democracias de los estados para poder seguir funcionando, porque si hubiera una legislación que agarra, Fonseca es uno de los paraísos fiscales, lo agarra de la pestaña y incauta todo lo que hay, va a buscarlo, porque en todos los análisis que escucho de este problema en el que estamos, de pagar la deuda externa, es menos mal. Esto va a seguir ocurriendo si no paramos quienes lo producen. Y estos tipos que lo producen son cipayos, digamos, son gente que está acá operando con estos tipos que están en el capital financiero. La verdad que pensar que, bueno, menos mal, otra vez sacrificio, Argentina levanta su producción, entonces genera divisa, entonces empieza a pagar. ¿Por qué vamos a tener que destinar nuestra riqueza, nuestra producción, nuestro trabajo para pagarle la fiesta a estos delincuentes de patria, digamos? Porque es muy simple la respuesta. Porque han creado un sistema organizado, perfectamente bien organizado, de premios y castigos, más castigos de premios, que te impide tomar decisiones autónomas de la voluntad de lo que te prestaron. Digamos, como nunca han... No se puede juzgar a Duhovne, a Macri. No se puede. No. A ver, ¿dónde está
el juicio. Hace 2 años que se presentó la denuncia por estafa. No. Bueno, Alejandro Olmos lo hizo eso. No. Ciudadano damnificado con la ley. No. Se vuelve a Presentó la denuncia, pero el Estado Nacional también presentó una denuncia. Ahora se presentó una nueva denuncia. Hay una denuncia ¿No que será se un trabajo cayó, de la militancia? hay una denuncia que se cayó el 9 de diciembre. Que la maneja el juez Rosenkrantz, que es el abogado de Clarín. Es Visa Mastercard. No. Alejandro, Hay una- Yo terminé. ¿Hacemos una rondita de preguntas? Sí. en definitiva, en febrero hay que pagar 20.000 millones de dólares. Hay que pagar o pagar. Y vos lees el diario y estamos en negociaciones. ¿Guau? ¿Qué negociación? El no pagar. La negociación es cóbrenlo en el año 4.500. Porque no vamos a poder pagar ni en el 2020, ni en el 2022, ni en el 23, ni en el 24, ni en el 25, ni en el 26. No vamos a poder pagar. Bueno, te explico cómo están los tantos sobre la mesa. Se le va a otorgar, y eso es lo que se está negociando, lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas. O sea, se corre del 2022, 23 y 24 un año más, y durante esos 4 años no se paga nada. Bien. Después se tiene que empezar a pagar en 10 cuotas anuales, más o menos, con tasas de interés. Ojo, ese es otro negocio. La tasa de interés del fondo es el 1% anual. Pero si el fondo presta más de lo que corresponde de acuerdo a la Carta Orgánica, cobra un recargo de 3 puntos más, cobra el 4%, que para la Argentina es anualmente cerca de 1.000 millones de dólares. Esa es la sobretasa. Que es lo que ha pedido que se lo libere, y hasta ahora yo tengo un trabajo muy interesante acá de una economista amiga que es la máxima experta en temas de deuda en la Argentina, más ha trabajado el tema, que muestra muy bien por qué esa tasa de interés va a haber que pagarla, o por lo menos va a ser muy difícil lograr que no paga, porque es el alimento del fondo para pagar sueldos, viajes de su personal, de financia a los miembros del fondo. El crédito argentino es el 36% los intereses del presupuesto anual del fondo. Tiene que cuidar muy bien de no quedarse sin esa plata. No le van a aumentar los sueldos ni darle plata para viajar, para jubilarse, etc. Pareciera en ese sentido muy dramática la situación. Efectivamente, ¿qué se podría hacer? Decir que sí y dentro de 3 años otra vez decir que no hay plata para pagar. Eso también lo saben, no lo digo yo. Sí, claro. Un tonto, saben mucho más que yo, saben que eso está también en juego. Entonces este se convierte en un juego de mentirosos, un truco, un verdadero truco, que todo el mundo sabe que el otro está mintiendo. Bien. Pero tiene que aparentar que no para conseguir lo máximo posible. Yo creo que el gobierno argentino va a terminar arreglando con un par de condiciones negativas, digamos, la tasa de interés de los bancos. Eso para el Fondo Monetario es intocable, porque ellos son los garantes de los créditos mundiales,
Entonces le tienen que asegurar a los bancos que no van a perder. Pero se puede después buscar la manera de subsidiar. Por ejemplo, el hecho de hoy del presupuesto es mucho mejor que haber aprobado la ley, porque le permite al gobierno usar el dinero de modo discrecional. No está obligado. Nadie le va a decir, pero usted dijo que iba a invertir. No, ahora qué sé yo. O sea, doy un subsidio a las pymes de 30% y bueno, va a haber que hacer, digamos, la misma en menor escala y con menor intensidad, la misma estrategia que la de ellos. Mentir, tirar la pelota adelante, hacerse los distraídos. No cabe otro remedio. Ahora, los dólares que necesitamos, pues ya fondo prestarnos no va a prestar. Al contrario, le debemos. Ahora, ¿quién va a poner los dólares que necesitamos para los insumos? Bueno, si se firma con el fondo, existe la posibilidad, no obligatoria, pero de que se abra el crédito a las empresas a nivel internacional a tasas aceptables. Entonces podría, por un tiempo, hasta que venga el próximo momento del default inminente, durar. Lamentablemente la cuestión no es Argentina. Ojo, no se la agarraron con nosotros, más allá del favor que le hicieron los financistas amigos de Macri. Eso es lo mismo en todas partes. Quiero decir, es una racionalidad que está instalada por el capital financiero que es prácticamente imposible desterrarla. Hay países como Bolivia que ha logrado, de una forma extraordinaria, tener un impulso exportador muy fuerte, porque descubrió mucho gas, mucho petróleo y puede vender todo eso y le ha permitido holgura económica. No tiene necesidad de pedirle plata al fondo. No sé, hay que tratar de, junto con saldar la deuda social, modificar el perfil de la producción para tener capacidad de venta al exterior mucho mayor que la actual y reemplazar importaciones que vienen de afuera. Lo están haciendo, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Perdón. Sí. No me interrumpa. Pero, es decir, cuando nos estamos pidiendo tiempo, obviamente, ¿no? Decimos siempre que es para poder nosotros crecer exteriormente, porque si no, obviamente no vamos a poder pagar. Pero de hecho, no vamos a poder pagar. Pero bueno, que nos den tiempo, como. Yo, por ejemplo, y lo hacen con todo, ¿no? Grecia, que también estuvo muy mal y también le hicieron un préstamo muy grande, capaz como el nuestro. No sé si estuvo como 10 años, pero finalmente más o menos salió. ¿Cómo hizo? ¿Qué es lo que...? Salió, vendió las islas, de Grecia no es Argentina. No, opinen ustedes también. Yo no tengo la bola de cristal, ni mucho menos. Esto es un razonamiento o es una discusión que tenemos que hacerla cada uno aportando a ver por dónde escaparle al tipo de la guadaña. Digamos, es un tema que está planteado en esos muy simples términos. Yo creo que lo que decíamos recién con el compañero es cierto. Hay que terminar arreglando lo mejor posible y después maniobrar con a ver si China por ahí se pone fuerte en alguna cosa. Hay que maniobrar, digamos, pero hay que salir de la situación actual dignamente, lo mejor posible de lo malo, porque si no se abre ningún escenario. China tampoco viabiliza créditos si no se arregla con el fondo. No.
Ojo, no puede romper las reglas del juego. Está, en el fondo, tiene 4% del capital del fondo y tiene que cumplir las normas que le impone la institución. Pero tiene márgenes de flexibilidad y, digamos, negocios previstos en la Argentina que pueden ser motivo de impulso a la mejora del perfil productivo y la capacidad de acumular dólares. Porque si tuviéramos 2 millones de argentinos en Francia laburando de lavacopas, porque esos son los que mandan los mexicanos, los guatemaltecos, los ecuatorianos son sirvientas y lavacopas, no son grandes empresarios que mandan remesas a las familias de sus respectivos países. Tendríamos la solución. 2 millones de tipos por ahí mandan 4.000 millones por mes, 50.000 al año, pero no los tenemos porque la gente no se va. Eso es mentira. Hoy hay declaraciones del dueño de Techín, de Roca, diciendo no es momento para abandonar el país. Él lo dice. Entonces la gente no se va afuera en manada, como no hace caravanas al estilo de las que hay en Centroamérica. Una pregunta. Estaba todo cerca. Una pregunta, una de las condiciones... Bajate un poquito, un minuto los barbijos y me hablas, después te los pones. Y no oigo. Una de las condiciones es el reflotamiento de la FJP. Se estaba hablando de eso, que una de las condiciones que iba a poner es uno de los pocos lugares de capitales. Mi olfato diría que no, porque es un fracaso. La FJP es un fracaso donde se han puesto. En Chile va a haber una situación muy seria, porque el sistema político chileno autorizó a que los que tienen cuentas en la FJP retiren el dinero acumulado para su jubilación. Ahora, pero claro. mientras tanto, durante 20 y pico de años no. Y eso permitió, es lo mismo que decir que la burbuja financiera tendría que haberla, por ejemplo, la burbuja de las es muy difícil. En Estados Unidos no tendría que haber dejado. Mientras tanto, hay un montón de gente que pagó cuotas, como en España, durante muchísimo tiempo, terminó perdiendo la casa. De algún lado sale el capital ese, no es que lo tienen el capital financiero y se produce solo, o se reproduce solo. Se reproduce sobre la base de la miseria y de la pérdida de la gente. La gente que se quedó enganchada con los créditos UBA, por ejemplo. Bueno, ahora se van por suerte, hoy leí, parece que por fin se van a transformar en créditos hipotecarios normales. Bueno, claro, pero mientras tanto hay montones de trampas, digamos así, condicionamientos que se van haciendo con respecto a la minería. Pero los financistas se dedican a eso, a buscar negocios tramposos. Lo sé, pero como hace 25 años había un dólar de capital por cada dólar financiero, al principio la pandemia era de 10 a 1 la proporción, y después de la pandemia es de 14 a 1, es decir, hay 14 dólares financieros por cada dólar productivo. Hay una deformación absoluta del sistema. Nosotros somos... Y en el caso de los estados han perdido absolutamente la capacidad de poder, o en gran parte la capacidad de poder operar sobre eso. Y por encima, yo recuerdo, después de la independencia de Argelia, por ejemplo, Francia había prohibido que se negociara con Argelia. Y los primeros que siguieron negociando fueron los petroleros, porque no querían perder el negocio. Es decir, ya en ese entonces, estoy hablando 50 años atrás, los intereses estaban por encima de los intereses financieros estaban por encima de cualquier otra cosa. Mirá,
siguiendo en eso, te quería preguntar, ¿les conviene a estos financistas mundiales que se explote todo? Porque muchas empresas norteamericanas están acá y hacen guita y después se llevan para afuera. ¿Cómo es? Bueno, ¿Conviene que explote? nunca llega al nivel de explotar todo. Nunca llega. No, el 2008 fue eso. ¿Qué hizo Obama? Compró todas las empresas. Se compró, el Estado compró la General Electric, el City, toda la cúpula empresarial la compró el Estado y le pagó como si se lo hubiera efectivamente vendido. Cuando se recuperó la actividad económica, se hizo el trámite inverso. No dejan que ocurra, no son tarados. No hay un crack como el 30, digamos, ahí también ocurrió en el 30 algo parecido que el Estado. O sea, a nivel global decís vos, no acá. No, primero a nivel Argentina. global, sí, A ver, Argentina, para los capitales financieros globales, Argentina es una hormiga. Sí. Entonces, si nosotros nos caemos, como cuando se cayó Grecia, Viste que hay una entidad que son las empresas norteamericanas en el país, no sé cómo se llama. ANCHAM. Esos tipos no defienden los intereses de estas empresas de la República Argentina y les va a convenir que esas empresas no tengan a quién venderle su producción. No, claro. Esa es la pregunta inicial. Pero sí, después, pero igual, Diego, pero Nunca no, van a dejar que claro, se produzca una quiebra antes de que pase, generalizada. antes de que pase eso, un poco lo decía Alejandro la vez pasada, por ahí está bueno repasar un poco eso, Alejandro Boldo, que también un poco fue el puntapié de por qué pensamos esta charla de hoy, que es qué pasaría en un supuesto default argentino, ¿no? O sea, cuáles serían las consecuencias y por qué nosotros creemos que eso no es viable. Las empresas se rajan en 2 minutos. Mucho más caro de lo que podrían rajarse, puede ser, te pagarán $1 a 500 mangos para rajarse, pero se rajan igual, ¿entendés? Sí, lo otro es que vos decís, bueno, que se vayan, vivimos con lo nuestro, producís y a quién le vendés. Si vos le estás llegando a pagar a esos 172 países pero aparte vos no, que componen el fondo pero no monetario. podés vivir con lo nuestro por lo que te decía Alejandro antes. O sea, vos para producir, para crecer, necesitas importaciones porque Argentina, ningún país es autónomo en el capitalismo actual. Para producir, a menos que querramos vivir con lo nuestro y no tener computadora, no tener aire acondicionado, no tener heladeras, no tener coches, no tener remedios. El costo de Cuba, por ejemplo. Hay que maniobrar en el margen, en los intersticios, en la búsqueda de que el daño que se produzca sea el menor posible, en el menor tiempo posible y compensar con recursos que se vayan generando internamente y modificando la matriz productiva, la capacidad de exportar. Es un proceso accidentado, pero si lo hace un gobierno que tiene la sana intención de hacerlo, es una cuestión que permite tener una visión más optimista que pesimista. Por eso parece muy importante consolidar el espacio político propio, que se reconozca la gravedad de la situación, que se identifique claramente quiénes son los responsables. Yo te copié hoy un dicho que dijo Alfonsín en el peor momento que él estaba pasando, diciendo: tenemos responsabilidad concurrente, ellos y nosotros, decía Alfonsín. Pero lo que es cierto es que acá no es nosotros, son ellos y ellos, porque los que estamos ahora no tenemos nada que ver
ni movimos ni un dedo para que ocurriese lo que está ocurriendo. Son ellos los grandes financistas y los que internamente favorecieron esa orientación de la política económica Porque son socios, ¿no? Pero, ¿cómo hacer para para que lo paguen? No tenés herramientas para decir, marche preso. Hay que hacer se debería hacer una campaña mucho más fuerte de denuncia, que es lo que yo estoy planteando. Sí, bueno, Y al mismo tiempo reconocerse que el esfuerzo de consolidar un proyecto productivo con otra matriz económica es la única salida eventualmente posible a estos sinsabores tremendos que estamos afrontando. Alejandro, pero el 9 de diciembre la doctora Capuchetti tenía que llamar a Macri, indagarlo a Macri por la denuncia por asociación ilícita, el trabajo que hicieron desde los organismos donde está, bueno, tengo que recordar. Pasó el 9 de diciembre, no lo llamó, se les ha caído la denuncia a Macri por asociación ilícita. No ha pasado absolutamente nada con eso. Con la de correo. Con lo de correo. No, por asociación. Una de las... Lo de Lara San Juan. Mafioso. El otro día leí y no salió ninguno decirlo en voz alta, que en Regia Calabria habían entablado una fuerte campaña contra la mafia calabresa, que en este momento es la más importante de Italia, es mucho más importante que la siciliana. Y había 3 apellidos de figura Macri, digamos, son mafiosos, juntos, tienen la mentalidad de actuar como mafia, de modo tal que no vas a conseguir nada que cambie si están ellos al mando, ni los vas a poder condenar porque tienen una posibilidad de contacto. Alejandro, te hago una pregunta, lo de hoy del presupuesto, ¿no? ¿Vos crees que impacta en la negociación con el fondo? ¿O? No, yo creo, mi opinión muy de ciudadano común, no tengo ningún elemento contundente a favor, pero creo que así como en el 2011 se pudo estatizar las JP y Cristina después ganó, después de haber perdido. Yo fui candidato del Frente de la Victoria en el 2009, iba 9º en la lista con Carlos Heller en la cabeza. Sacamos el 9% en la ciudad de Buenos Aires. 2 años después sacamos el 35%. Y fue justo en medio del enorme desbarajuste de la 125. No, yo creo que si hay tiene que mejorar sin duda el modelo de conducción política. No es la conducción de Cristina y por supuesto la de Néstor, que era la mejor de todas. La de Néstor era muy pillo, muy vivo, mucha capacidad de convocatoria y un momento económico favorable, no había que pagar a nadie, estábamos en default desde el 2001, recién en el 2005 se empezó a enfrentar la deuda acumulada y en el 2009 se saldó la deuda con el fondo y se sacó de encima su tutelar. Bueno, condiciones que hoy no hay plata para pagar 45.000 millones y decirle adiós, que te vaya bien. ¿No habrá sido por eso entonces
que el fondo dio ese préstamo? Sí, claro. ¿Es Claro. geopolítica? Es un préstamo, otra vez lo digo, hecho para que ocurra lo que ocurre hoy, para tenderle una trampa al futuro gobierno si no eran ellos. Hicieran ellos, iban a arreglar que el negocio de los amigos, 5, le arreglaban 5 minutos. Sí, claro. iban a arreglar. Sí, con la- No había empresas a vender para pagar como tuvo Caballo, por eso le fue bien 3 o 4 años, porque vendió las cosas de la abuela y en vez de conseguir remesas del exterior, los 25 o 30 mil millones de dólares de ese momento los recogió vendiendo todas las empresas del Estado. Se terminaron las empresas de Estado al carajo, como decía Hugo Chávez. Se terminó la fuente de ingresos extraordinaria. No hay nada extraordinario en el corto plazo. Para vender aerolíneas, digamos, no hay empresa del Estado, Ahora no hay cosas. Bueno, el TF cuando muere. pero hay posibilidades de perseverar en la política, de ocupar los intersticios que te deja libre un proceso tan complejo y ser perseverantes con una conducción política mucho mejor que la actual. No sé si se podrá. Alejandro, una pregunta. A mí se me arma siempre un lío con las tasas de interés de los bancos y demás. Y vos decías que una de las cosas que tal vez haya que aceptar como condicionamiento es lo de las tasas de interés del banco. ¿Sí? Ahora, yo ahí, según entiendo, hay al menos dos tipos, para decirlo muy esquemáticamente, de tasas de interés. Una es la tasa de interés al crédito productivo, o sea, a cuánto vos le vas a cobrar un préstamo a una empresa, que entiendo que es esa la que tal vez quieran subir. Claro. Y si eso es así, se me complica pensar cómo va a seguir, qué va a pasar con la producción y las empresas acá, en la Argentina. Y la otra es la tasa de interés al ahorro, digamos, ¿no? Entonces uno tiene, por ejemplo, los créditos, los plazos fijos UVA, que hoy están, que la verdad que son un buen incentivo para el ahorro frente a, bueno, digo, en vez del dólar podés ir a ese y tenés igual una buena tasa de interés. Esas tasas de interés de ahorro se ven modificadas también, son parte del condicionamiento. ¿Se entiende la pregunta? Sí, Es doble sí. la pregunta. ¿Qué pasa con las tasas de interés Lo que al crédito pasa- productivo? Y si le aumentan, ¿qué pasa con la producción? ¿Y qué pasa con los ahorros de la gente que sigue apostando al plazo fijo? Es un punto en debate que no tiene una respuesta segura y concluyente. Habrá que ver en qué ramos o qué áreas la tasa de interés va a subir, en cuáles no, los márgenes de maniobra para subsidiar esa tasa de interés. Son situaciones que todavía están en debate. Es cierto que es un tema central, porque el esquema del fondo es subir la tasa de interés para desalentar la demanda de dólares. Claro. Pero eso es muy lindo en el papel. Si se sube la tasa de interés, se afecta la capacidad de producción y venta de las empresas y el interés también que tiene que pagar una familia para ser consumidora, para que comprar esto. Bueno, Está vendiendo, sí. La de enfriar la economía, es la receta de siempre. Sí, es siempre, La tasa, lógico. Que la tentación sea meterla en los bancos y que la economía se aplaste, que uno importe menos y nada, que generar los recursos para pagar la deuda, finalmente. Por lo menos para pagar algo. Son conscientes que no van a cumplirse todos los plazos, pero ir cobrando algo, ¿no? Cero.
una cosita. Vamos a suponer, en realidad una vez escuché que Marcelo Diamant, perdón, ¿quiero preguntar? No. Marcelo Diamant es el que decía que había dos modelos que en definitiva nos llevaba a un cuello de... Digo, si Macri esos 45.000 millones de dólares que tomó podrían haber funcionado para realmente producir, digamos, si lo hubiera tomado, o sea, para su propio modelo. Esas son estas consideraciones contrafácticas que son muy lindas de hacer. Total, uno fabula. Claro, eso digo, el modelo de él no era producir. Bueno, pero por ahí era garantizar un libre flujo de libre mercado, digamos, lo garantizó. Para mí lo que yo, pues ya estaban endeudados hasta la No, ya lo sabemos, ya haciendo la sé eso. Pero lo que quiero decir es que ni siquiera son liberales, son filibusteros, son mafiosos. Eso Mafiosos y especuladores, sin ninguna represión que les funcione y sin ninguna regulación que los limite. No estamos hablando con los dueños del frigorífico Swift de Rosario que exportaban carne a Gran Bretaña y era capital extranjero, pero era clarita la cosa. Compraban vacas, las enfriaban o congelaban y vendían al exterior. Punto. Digamos, ahí no había otra cosa. Y le decía, usted puso plata de interés. No, la usura para nosotros no. Usura, los rusos con la usura, los árabes, nosotros usura no. No existe eso. Para colmo, el tipo que es de la General Motors tiene una financiera en un paraíso fiscal que hace negocios financieros, ¿no? Entonces privilegia el paraíso fiscal antes que la empresa. Claro. Bueno, lo que decía Cristina cuando habló con el capitalismo moderno. Claro, eso decía Cristina cuando habló con la militancia, que decía es un capitalismo que no le interesa que el capital circule para poder vender bienes y consumir, y finalmente ese es el espíritu del capitalismo. Es un capitalismo que no le interesa eso. Es el dinero como mercancía. Sí. Marx lo había predicho, es el cuarto estadio del capitalismo. Ahora también creo que desde el gobierno hay también muy mala comunicación, es decir, no se comunica prácticamente nada, y nosotros tenemos todos los medios hegemónicos, la oposición, ¿no? Todo el tiempo dándole, y en el gobierno no se comunica, debería comunicarse muchísimo más. Antes decían que Cristina tenía la cadena, ¿cómo se dice? La cadena nacional, todos los días. Yo la verdad digo, no se podría hacer cadena nacional que mucha gente que no quiere ni escuchar hablar del gobierno, por lo menos se enteraría, porque yo creo que hay gente que no está ni enterada de cómo son las cosas. Entonces repiten lo que ven en la televisión, que tienen la cabeza así, no pueden ver otra cosa. Entonces yo creo que desde el gobierno eso se está haciendo muy mal. De eso yo creo que habría que darle para que entre, porque si les entra nada más que lo de la oposición. Por eso el discurso ultra es de un tonto, ingenuo, pero si ¿qué van a lograr con lo que están planteando? ¿A dónde lleva eso? Para romper el capitalismo, poniéndose en la vereda enfrente, no tiene pies ni cabeza. Hoy decís. Sí, los troscos. Sí. Termina contando como Milei. Los Milei. Sí. Es preocupante. Lo que pasa es que este capitalismo de finanzas deja a mucha gente afuera también. Entonces hay un ejército de insatisfechos. Y eso es de donde se alimenta el odio y el pensamiento mágico. Europa 1920. En su estructura. Europa después de la Primera Guerra Mundial. Vale. La desocupación. Yo lo escuchaba a usted diciendo que los delincuentes están armados, entonces los honestos nos tenemos que armar.
es muy infantil, los buenos y los malos, y aparte, entonces, si te estás armado, dejar de ser honesto, porque sos como un delincuente que está armado, pero tan infantil y tan de prenderse en la gente que está insatisfecha, que quiere siempre la mano dura, la salida fácil, los reyes magos quieren eso. Pensar otra salida cuesta más trabajo, pero por eso este capitalismo financiero favorece eso y me parece que se están generando tensiones no solo acá, me parece en el mundo. Alejandro, una pregunta. Tranquilización de toda la banca en Argentina. ¿La qué? Tranquilización, que yo, Carlos, por ejemplo, es dueño, de forma indirecta, si se quiere, del Banco de Galicia, para ponerte un ejemplo. ¿No? Había una época en la que había bancos extranjeros, el Citi, por ejemplo, y bancos nacionales. El proceso de tranquilización de bancos ha llegado a un punto enorme, ¿no? Tenemos esa realidad presente que no la hemos creado nosotros. Por eso es tan importante entender, chao Juanita, entender qué es fundamental y qué es accesorio, qué es dónde está la contradicción fundamental y dónde está lo que no supone cuestionar el fondo del problema. Y nosotros tenemos que empujar por un proyecto político que sea vigoroso, que tenga enjundia y sin duda al frente de ese proyecto hoy está la persona más indicada. Yo no personalmente como militante no me corresponde hacer una crítica en ese aspecto. Simplemente observo que hay que tener mucha más potencia, mucha más dimensión, densidad, como decía Aldo Ferrer, mucha más fuerza para marcar claramente dónde está la línea divisoria y por dónde avanzar. Porque se puede avanzar. Hay muchas formas posibles de avanzar sin entrar en un conflicto feroz con el sistema. Pero para eso hay que tener visión de estadista, de conductor, no la toma de indecisión. y ser lo que natura no da, Salamanca no presta. No, de todas maneras hay indecisiones tales como la del canal Magdalena. Lo pueden haber pateado un año o una cosa así, pero en algún momento hay que tomar la decisión, o la de pesar el grano antes de que llegue al puerto de Rosario. En algún momento habría que tomarla. Es decir, son herramientas básicas si se quiere salir adelante, si no hay. Siendo casi las 10, podríamos despedir a Alejandro agradeciéndole muchísimo. Nos quedamos con ganas de más. Además tiene una aspiración a hacerlo, así que exacto. Queda pendiente. Queda pendiente, totalmente. Sí. Así es. Bueno, muy bien.